No cabe duda que Pablo es el estándar de un cristiano para nosotros porque modeló en su vida a Cristo. En todas las áreas de su vida Cristo era visto, no solo en sus palabras, sino también en su conducta ejemplar, por lo cual sustentaba su mensaje basado en el hecho de que lo que él decía no solo era la verdad, sino que él vivía la verdad y esa verdad se podía leer también en su conducta diaria. Sus credenciales como ministro del Evangelio no estaban dadas por muchos estudios, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, y eso es innegable, ni por sus innegables éxitos en el ministerio. Fue un hombre que en poco tiempo, alrededor de 30 años y poco más, trastornó, ¿cierto?, a las naciones circunvecinas llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. En Asia Menor, hasta finalmente pasó inclusive a Europa predicando el Evangelio y plantando iglesias, de tal manera que su éxito ministerial era evidente. Sin embargo, él no estaba basando su servicio a Dios o su condición de siervo, el éxito que había tenido, sino en el hecho de que su vida atestiguaba por él, era una carta abierta que todos podían leer. Tampoco Pablo estaba orgulloso de su estirpe familiar. Recuerden cuando le dice a los filipenses que era de la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel, ¿verdad? Desde allí venía, o su gran personalidad que tenía, sino principalmente por su carácter y vida consecuente con la fe que profesaba. Por eso a Pablo jamás se le podía acusar de ser una persona inconsecuente. Por el contrario, su vida estaba mostrando que lo que predicaba era la verdad. Y eso es lo que pasa a detallar en nuestro texto de hoy. Primero establece su propósito, es como una tesis, como cuando alguien después de sus estudios, al final de sus estudios en la universidad, tiene que presentar una tesis de un tema en particular. Ahí el apóstol Pablo presenta su tesis en el versículo 3 y 4. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, vamos a eliminar cualquier obstáculo que exista por delante. Nosotros no estamos para poder colocar tropiezo para el avance del Evangelio. ¿Para qué? Y este es el propósito, eso es lo que finalmente quiere alcanzar, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, estoy leyendo otra versión, para que el ministerio no sea desacreditado, dice la versión de las Américas. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Noten dónde estaba su corazón, cuál era la preocupación central de su vida. Parafraseando, vamos a evitar por todos los medios posibles dar razones para que el ministerio sea desacreditado. Vamos a evitar cualquier cosa que pueda obstruir el avance del Evangelio. En eso estaba su corazón. No está diciendo voy a evitar que me desprestigie la gente, porque eso es imposible de evitar. Cuando la gente quiere hablar, hablan, inventan una cantidad de cosas, calumnian. Eso es inevitable. El Señor Jesucristo dijo que sus seguidores los iban a calumniar. De tal manera que ese no es el problema. El problema es que esa calumnia no sea verdad, no esté basada en un hecho real, porque eso significaría entonces que se desacredita el Evangelio. Él dijo, nosotros, yo y mis colaboradores, ¿verdad? Por eso dice, nosotros no damos ocasión para que el Evangelio sea desacreditado. Haría cualquier cosa que estuviera en sus manos para nunca dar motivo para que el nombre de Cristo fuese deshonrado. El nombre de Cristo era demasiado santo para él, demasiado grande, y por tanto nunca iba a hacer algo que pudiese deshonrar ese nombre. Haría cualquier cosa para evitar que la verdad del Evangelio sufra descrédito alguno, bajo ninguna circunstancia. Y hermanos, eso es lo triste cuando uno ve estas conductas reñidas con lo que dicen las Escrituras, con los valores y principios escriturales, reñidas con la verdad de personas que dicen creer en la verdad. Lo más triste de esto es que el nombre de Cristo es desacreditado. Cuando alguien peca flagrantemente en la iglesia, más que la iglesia, el nombre de Cristo es desacreditado.
Y eso es lo que tenemos que tener como algo muy importante. Debemos cuidar ese testimonio, el testimonio de que Cristo se ha visto tal cual es por la gente. Recuerden cómo dice la Biblia que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces es la expresión visible del Cristo invisible que ahora está en los cielos, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo se aprecia, cómo se ve a Cristo en el día de hoy? A través de los suyos. Y entonces si los suyos se conducen no como Cristo lo haría, entonces estamos desacreditando el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, unas preguntas de reflexión respecto a esto mismo. ¿Esta es la misma motivación con la que nos levantamos cada mañana, la misma motivación que tenía Pablo? Hoy voy a vivir de tal manera que Cristo sea honrado y no voy a dar motivo alguno para que el nombre de Cristo sea desacreditado. Eso es la disposición con la que nos despertamos cada mañana y vamos a empezar nuestro día diciendo, Cristo tiene que ser honrado. ¿Estamos dispuestos cada día para que nuestra conducta no sea motivo de descrédito de la verdad del Evangelio? Voy a vivir para que la gente pueda honrar a Cristo, no para desacreditar el Evangelio que predicamos. ¿Somos conscientes que nuestros actos, actitudes, carácter pueden en cualquier momento dar lugar para que los incrédulos blasfemen el nombre de Cristo? ¿Somos conscientes de eso? Sabemos que esto no será excusa en el día del juicio para ellos, pero bien puede ser motivo de vergüenza para la causa del Evangelio. Por eso una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo era esta, que aquellos que habían creído no desprestigiaran la verdad de Dios y fueran obstáculos al avance del Evangelio. Esto le escribió a Tito. Fíjense, cuando le habla a Tito, era un pastor en Creta, ¿cierto? Y Pablo le envía una carta en el capítulo 2, versículo 1 al 10 y le dice lo siguiente. Noten otra vez cómo detrás de todo está la preocupación de que no hayan obstáculos para el Evangelio. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Comienza diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta? Es evidente cuál era el interés que había de parte del apóstol Pablo. ¿Por qué exhorta a ese tipo de conducta? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, vivan de acuerdo a lo que creen. Eso es simplemente lo que le está diciendo. Y entonces la palabra de Dios no será blasfemada. Continúa diciendo, exhortando asimismo a los jóvenes exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Fíjense, a Tito, que era un pastor, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En este párrafo hay dos cláusulas de propósito. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Fíjense, primero negativamente, para que la palabra de Dios no sea deshonrada, y luego positivamente, para que en todo con su conducta adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ese es el propósito, lo que había en Pablo, de tal manera que lo que escribe aquí a los Corintios es consecuente con aquello. Él está diciendo, nosotros vivimos de esta manera y ustedes son testigos. Eso era un fuerte argumento en contra de aquellos que querían desprestigiarlo y querían desacreditar al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. La conducta a la cual les anima a los creyentes de la iglesia de Creta tenía el propósito de que el avance del evangelio no fuese estorbado, sino por el contrario, fuese confirmado por la vida consecuente de ellos. Una vez planteada su preocupación, determinación y propósito en el versículo 3 que acabamos de examinar de nuestro texto, ahora Pablo pasa a presentar
sus cartas de recomendación, que no eran otra cosa que su vida consecuente con el evangelio que predicaba. Esto en medio de muchas aflicciones y dificultades por causa del evangelio. Eran como las heridas de guerra de un soldado del evangelio, las que daban cuenta por sí mismo de lo genuino de su labor. Y ahí comienza en el versículo 4 a decir, positivamente entonces, negativamente no vamos a dar algún tipo de excusa para que las personas no crean en el evangelio, y positivamente, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Como ministros de Dios, como administradores de Dios, como colaboradores de Dios, como dice en el capítulo 6, versículo 1. Es decir, nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a eso. Siempre ha sido nuestra conducta y siempre lo será. ¿Cómo sé yo que eso es correcto? Digamos, ¿cómo sabía la gente que eso era una realidad, no solo palabras? Y aquí comienza la enumeración que apreciamos en el versículo 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, y así comienza a enumerar todas las cosas. El gran predicador Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia también se consideran, dice que en realidad su nombre se llamaba Juan, pero su nombre, su apodo en un sentido era Crisóstomo y significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia, se conoce esta persona, Juan Crisóstomo. Y él tituló esta enumeración de Pablo de sus cartas credenciales que lo autentican como siervo de Jesucristo, lo tituló de la siguiente manera: la borrasca de problemas, la borrasca o tempestad. La tempestad de problemas, porque lo que empieza a enumerar Pablo son cosas difíciles de soportar y que muestran que un seguidor de Cristo, al seguir los pasos de Cristo, necesariamente va a pasar por aflicciones, como también Pedro lo enseña en su carta. Dice que fuimos llamados para seguir sus pisadas, y las pisadas del Señor Jesucristo llegaron hasta la cruz. De tal manera que este es un buen título, la borrasca de problemas. Otro predicador dijo de ellas que era el himno del heraldo de la salvación, el heraldo, el proclamador de la salvación, el predicador de la salvación. Cada palabra revela el carácter de un siervo de Dios y de cada creyente genuino del Señor que se debe manifestar siempre. El comienzo no puede ser más atinado. Miren lo que él dice. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Y ahí los teólogos hacen un alto, digamos. En mucha paciencia, porque posteriormente empieza a elaborar algunas cosas que él vivió en función de un trío de situaciones. Por ejemplo, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Ese es un trío. Otro en azotes, en cárceles, en tumulto. Otro en trabajos, en desvelos, en ayunos. Otro en pureza, en ciencia, en longanimidad. Otro en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Así comienza con un trío de situaciones que él padeció, que él vivió y de qué manera fue su comportamiento. Pero la palabra más importante ahí en toda este detalle de situaciones es la primera, en mucha paciencia. Lamentablemente el español es muy corto en cuanto a la profundidad de esta palabra, porque nosotros pensamos paciencia en algo muy simple de poder interpretar. Sin embargo, esta palabra en el original es mucho más profunda. Tiene implicancias mucho más importantes. En griego, esta palabra describe a quienes se mantienen firmes ante la adversidad, a los que perseveran en las dificultades. Ese es el sentido. Se mantienen firmes en la adversidad y perseveran en las dificultades. Firmeza, perseverancia son sinónimos en este sentido. No describe a una persona que asume que no puede hacer nada y aguanta la tempestad porque no puede hacer otra cosa, lo que normalmente llamamos resignación. Ya esta persona está resignada, tiene que resignarse. ¿Qué le va a hacer si no tiene control sobre esto? Ya no tiene nada más que hacer. No es ese tipo de paciencia del cual habla aquí, sino de la resistencia en medio de las aflicciones. Pero no es una resistencia de ya no puedo hacer nada más, sino que es una resistencia
gozosa, no es una resignación pasiva. Hupomone, que es la palabra en griego, describe a quien posee la capacidad de soportar las adversidades con una actitud triunfante. Quien soporta las adversidades con una actitud triunfante. No una persona que está ya debilitada, ¿cierto?, emocional, espiritual, físicamente, que dice ya no hay nada más que hacer, sino alguien que realmente está firme en su posición a pesar de todas las adversidades que están en su contra. Es una actitud de gozo. Recuerden lo que pasó con Pablo, por ejemplo, y aquí hay una forma de expresarlo en una manera clara, cuando estaba en Filipo, cuando estaba en la cárcel, azotado, después puesto en un cepo, sufriendo allí en una cárcel horrible. Por causa del Evangelio estaba junto a Silas y ¿qué estaba haciendo? Comenzaron en la medianoche a cantar himnos. Esa es una actitud triunfante, es una actitud de gozo, no es algo de una persona que dice, bueno, tengo que ser paciente, ¿qué más? No me queda otra cosa que hacer. No, al contrario, él sabía que el Señor estaba detrás de todo aquello. Eso es lo que marca a un verdadero creyente. Ayer estuve con el hermano Rafael Buenupe en Temuco, en el hospital, porque nuevamente tiene que volver otra vez a sufrir, a pasar por todo lo que sufrió hace un año y fracción, un año y medio más o menos atrás, por el problema de su cadera. Y yo pensaba en ese momento, qué complejo es eso, porque uno soporta una situación y después tiene que soportar otra de la misma manera y sabe lo que se le viene, no debe ser nada fácil. Pero conversábamos con él y yo le decía, lo que trasciende, lo que cambia las cosas es el hecho de que el Señor está con usted. Y eso no es una palabra para poder consolarlo, eso es una realidad, eso dice la Biblia. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Y en qué situación? En las situaciones más adversas de la vida, ahí está el Señor. Y en las situaciones donde estamos bien y no hay problema, también allí su presencia está. De tal manera que esta palabra describe a una persona que soporta las aflicciones, pero no con resignación pasiva, sino al contrario, firmemente establecida con sus convicciones fuertes, sabiendo que las dificultades en realidad son oportunidades para manifestar su verdadero carácter. Es interesante esto, cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando el Señor lleva a sus hijos por situaciones difíciles, normalmente porque quiere formar el carácter nuestro. Cuando nos lleva por caminos sinuosos, complejos, nos lleva por el valle de la aflicción, siempre tiene algo que enseñarnos y que no podría enseñarnos de otra manera que no fuera llevándonos por ese tipo de situaciones. Por eso necesitamos entonces saber que esta palabra, la primera, paciencia o resistencia gozosa, triunfante, es lo que va a determinar todo lo demás. ¿Por qué pudo soportar todo lo que va a continuación a enumerar? Porque tenía una convicción profunda de que su Señor estaba detrás de la escena, manejando los hilos de la historia en todo momento. Crisóstomo, otra vez lo cito, le llama a esta frase o a esta palabra la raíz de todos los bienes, la madre de la piedad, el fruto que nunca se agria, una fortaleza inexpugnable, un puerto a salvo de tormentas, la reina de las virtudes, el fundamento de las buenas acciones, paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad en el peligro. Todo esto lo dice quizás de una forma poética, pero también mostrando de que es como la base sobre la cual descansa todo el resto de las actitudes que un creyente debe tener frente a las situaciones difíciles de la vida. William Barclay dice, es la habilidad valerosa y triunfante que supera el límite de la resistencia sin rendirse y recibe lo inesperado con ánimo. Es aquello que transforma la tribulación en fortaleza y gloria. MacArthur dice que esto se podría traducir mejor como paciencia triunfante. Paciencia triunfante, y podríamos añadir gozosa. Eso es lo que Pablo vivió. Desde una cárcel le escribe a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué él escribe eso cuando él está sufriendo? Y está sufriendo no por causa de algo malo que había hecho, sino por causa del Evangelio, porque entiende que en el Evangelio y en vivir el Evangelio
hay gozo, hay satisfacción. Recuerden lo que pasó con los primeros creyentes, cuando primero los amenazaron, luego los azotaron, y dicen que ellos se retiraron felices del concilio, salieron del Sanedrín contentos porque habían sido dignos de sufrir por Cristo. Había gozo en sus corazones, no había una resignación de tristeza y angustia por lo que estamos pasando. Hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos por cosas insignificantes? ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo por cosas intrascendentes y muchas veces cosas que nosotros mismos provocamos por nuestra actitud equivocada? Qué bueno es saber vivir el cristianismo, aún en medio de las dificultades más grandes que puedan venir. Esto describía bien la vida de Pablo. Nunca lo hemos abrumado por las circunstancias terribles por las cuales pasó, siempre viendo cómo podía sacar provecho de las dificultades para transformarlas en oportunidades para que el Evangelio siguiera avanzando. Notemos Filipenses capítulo 1, versículo 12. Los hermanos le mandan a Pablo a preguntar cómo estaba él. Estaban sufriendo los hermanos de Filipo porque Pablo estaba en la cárcel. Y él dice, tranquilo, en otras palabras, hermanos, no se preocupen, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas las cosas que me han sucedido, todas las situaciones difíciles que me trajeron finalmente a la cárcel, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esa palabra progreso es interesante porque es como una persona, como un guía de un ejército que iba adelante cortando con un machete en esos tiempos todas los obstáculos que habían en el camino, ¿cierto? Con el propósito de que avanzara el ejército. Pablo está diciendo, miren, yo estoy en la cárcel, pero el hecho que yo esté en la cárcel en realidad es el lugar mejor donde puedo estar, porque aquí el Evangelio ha sido predicado a los guardias imperiales, ha sido predicado a las personas a las cuales nunca podía llegar de otra manera. Hermanos, tranquilos, yo estoy feliz. Yo estoy gozoso porque el Evangelio avanza. Eso es resistir las dificultades, encontrando oportunidades en medio de las dificultades. Esto solo puede ser posible en la vida de una persona que entiende que ser cristiano es morir a uno mismo. Pablo no vivía para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Esta resistencia gozosa está constituida por varios elementos que Pablo pasa a describir de inmediato. Y esta es la enumeración que a continuación vamos a ver. ¿Cómo se evidencia que realmente Pablo tuvo una resistencia gozosa y triunfante? Y aquí comienza a decir lo que pasó con él. Hermanos, no significa que todas estas cosas, exactamente como le pasaron al apóstol Pablo, tienen que pasar por nosotros, no, sino son principios de vida que nos ayudan entonces a poder entender qué significa realmente ser un creyente. Primero, conflictos internos. Después va a apuntar a conflictos externos o cosas que lo presionaban desde fuera. Y luego también va a mostrar el carácter en medio de esas dificultades. Y finalmente, las armas o las herramientas o las armas espirituales que el Señor le daba para afrontar esas situaciones. Versículo 4. En tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí está el primer trío que vamos a titular como conflictos internos, es decir, cosas relacionadas con las emociones, con el corazón, con el espíritu, situaciones difíciles de enfrentar precisamente porque son del ámbito de lo que sentimos en nuestro corazón. El primero de ellos es tribulación, y es la traducción de una palabra que en principio significaba simplemente la presión física que sufre una persona, como apretar a alguien, ¿cierto? O colocar un peso grande sobre el cuerpo de alguien, un peso quizás más fuerte del que puede resistir. Esa era la palabra en principio originalmente significada. Pero con el tiempo llegó a significar aflicciones que abruman el espíritu humano. Esas cosas de las cuales ya no tenemos ninguna posibilidad de salir de esas circunstancias. Situaciones
que ya no podemos manejar, y entonces dentro de nosotros se produce un problema grave. Los psicólogos le llamarían hoy lo que es la depresión, ¿cierto? Pero tiene que ver con ese sufrimiento espiritual, emocional o físico que experimenta alguien, por causa de situaciones externas, pero tiene que ver con un conflicto interno del corazón. Por ejemplo, tristezas, desilusiones, desencantos. Y el apóstol Pablo vivió muchas de esas cosas. Recuerden cuando escribe ya en sus últimas cartas y dice que todos lo abandonaron en su primera defensa, pero el Señor estuvo conmigo. Y eso que todos lo abandonaron suena como lo que pasó con el Señor Jesucristo. Recuerden que Él mismo advirtió que cuando lo iban a Él a apresar y lo iban a llevar a crucificarlo, el Señor Jesucristo dice, todos me abandonarán. Y eso exactamente fue lo que pasó, todos lo abandonaron. Y eso implica un conflicto interno. ¿Por qué? Porque es una desilusión grande que sus amigos, aquellos a los cuales Él había dado absolutamente todo, lo dejaban solo en el momento más difícil. Ahora el Señor sabía que iba a ocurrir eso, porque es omnisciente y conocía lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo en el corazón de las personas. Él manejaba la historia no era, él no era una víctima de las circunstancias, sino que él manejaba las circunstancias y por eso conocía lo que iba a pasar. Sin embargo, eso no significó que hubo dolor en su corazón. Cuando uno lee capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, se da cuenta de la última noche, qué es lo que pasó el Señor con sus discípulos. Había tristeza, habían situaciones dolorosas en su corazón. Sin embargo, Él no está preocupado de eso, está preocupado de sus discípulos. Aflicciones que abruman a las personas. El apóstol Pablo también pasó por ese tipo de cosas. ¿Recuerdan cuando dijo, Demas me ha abandonado amando más el mundo? ¿Cuánto tiempo trabajó con él? ¿Cuánto tiempo habló con él? ¿Le enseñó las cosas esenciales de la fe? ¿Cuánto esfuerzo y cuánto trabajo para preparar a una persona? Y después esa persona se va de un momento a otro. Y eso es siempre así. Y siempre va a ser así, lamentablemente, porque el único que no nos defrauda jamás es el Señor. Pero entre nosotros los seres humanos siempre vamos a sufrir ese tipo de cosas. ¿Cómo enfrentarlas entonces? Y aquí donde está lo que vimos al principio, resistiendo firmemente con una resistencia triunfante y gozosa. ¿Por qué? Porque no somos víctimas de las circunstancias, sino que el Señor maneja las situaciones de la vida para nosotros llevarnos por en medio del sufrimiento y las aflicciones. Sufrimiento del alma implica esta palabra. El apóstol Pablo, sin embargo, como vimos recién, pudo permanecer de pie firme, perseverando, porque su convicción no estaba en las cosas que estaban ocurriendo. El hecho de que su vida no dependía de lo que iba a pasar mañana, dependía de quién era quien estaba a cargo de la situación. Y tal como Job, como el Señor le mostró a través de 63 preguntas que en realidad, Job, no te preocupes, yo estoy a cargo de todo. Si no entiendes las cosas físicas, yo creé todo, yo le puse límites al mar, yo hice tantas cosas extraordinarias. ¿Y dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Haciéndole ver que no podía entender las cosas visibles, menos aún iba a entender las cosas invisibles. Pero que no se preocupara, porque como él tenía control sobre las cosas visibles, también lo tenía sobre lo invisible. Y al final, Job, ¿qué ocurre con él? Dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora entendió una lección que no podía jamás llegar a comprender si no fuera porque el Señor lo condujo por ese camino doloroso. Por eso, finalmente, termina alabando y glorificando el nombre del Señor, porque entiende que Dios estaba en control de todas las cosas. El segundo es traducido como necesidades en nuestro lenguaje, pero puede ser traducido mejor como necesidades de la vida. En un mundo caído, estas dificultades son pan de cada día. Son estas circunstancias que no manejamos y no esperamos, pero siempre estarán. Necesidades, ¿según qué? Necesidades según lo que Dios ha establecido. Son aquellas cosas que debemos enfrentar y soportar.
Estas circunstancias son usadas por el Señor para moldear nuestro carácter. Contra todas estas adversidades, la resistencia triunfante es suficiente. Quiero que vayamos a Deuteronomio porque allí lo dice en una forma clara el Señor, la razón por la cual llevó al pueblo por en medio del desierto. Uno dice, pero ¿por qué el Señor no los introdujo inmediatamente en la tierra prometida cuando estaba tan cerca? Llegaron a Cades Barnea, que era el límite sur de la tierra prometida, y ahí podían entrar inmediatamente. Y eso hablamos solamente de unos meses de camino, y quizás menos, para llegar e introducirlos en la tierra prometida. Pero el Señor le dice, mira, yo te llevé por este camino, yo te hice pasar y vivir estas circunstancias porque tenía un propósito especial detrás de eso. Capítulo 8, Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Miren lo que dice, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Miren, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Yo quería que tú mismo te dieras cuenta de la real carácter de tu ser, de los corazones de ustedes, que ustedes se dieran cuenta efectivamente de si estaban siguiéndome a mí y guardando mis mandamientos como corresponde o no. Te afligí, te hice tener hambre, dice más adelante. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas eran necesidades: hambre, sed en el desierto, aflicciones del sol en el día, frío en la noche. Los desiertos tienen esa característica, un frío terrible en la noche. ¿Para qué? Todas estas necesidades, ¿para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, esas son las necesidades que el apóstol Pablo vivió. Recuerdan cuando menciona que estuvo en muchas dificultades, que estuvo náufrago en más de una ocasión, en varias ocasiones, sufrió circunstancias duras. Sin embargo, sobre todas ellas les dio el Señor el triunfo que necesitaba. El tercero, tenemos que ir rápido, es traducido como angustias y describe a alguien que está confinado a un espacio estrecho, alguien que está apretado. Se usaba en el mundo griego de un ejército atrapado en un desfiladero que no permite maniobrar ni escapar. No podía ir ni adelante ni atrás, estaba atrapado ahí. Y obviamente eso producía una angustia enorme porque no podían escapar y estaban a merced de sus enemigos. Se puede usar también de un navío sorprendido por una tempestad que no le deja seguir adelante ni volver atrás. Recuerden lo que pasó con Pablo cuando había pelado a César y iba rumbo a Roma en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Allí muestra lo que sucedió. No tenían ellos control sobre las circunstancias. No había nada que hacer y eso producía una angustia terrible en los tripulantes y los pasajeros del barco, aquellos que iban en esa ocasión, en ese viaje. Estaban desesperados, hombres expertos en cuanto a guiar un barco, ya no tenían ningún control sobre ellos y estaban a merced de la tempestad. Eso implica la angustia que produce. Y muchas de esas circunstancias Pablo no las manejaba. De hecho, las circunstancias tienen esa característica, nosotros no las manejamos. Son aquellas situaciones en las que parece que no hay escapatoria, pero es allí donde nuestra confianza en el Señor otra vez se fortalece. Capítulo 1 de 2 de Corintios, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense la situación interior del corazón de Pablo. Pero, y miren lo interesante enseguida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para qué?
Ese es el propósito de Dios, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cómo podríamos confiar completamente en Dios si no pasamos por aflicciones? Sería imposible. Seguiríamos dependiendo de nosotros, de cómo manejamos las situaciones. Pero cuando no tenemos control sobre ellas, solamente podemos depender de Dios. Aflicciones externas ahora. Volvemos a nuestro texto. Dice, en la primera lista están los azotes. Y Pablo sí, bien sabía lo que eso significaba. Los azotes. En el capítulo 11, Pablo, versículo 24, dice lo que vivió, versículo 23 al 25, para tener un poquito más amplitud. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Pablo no solo decía cosas, sino que había un respaldo de la evidencia de su vida. Y estas eran aflicciones externas producidas por otras personas. Y lo primero que menciona son los azotes. Luego de describir los sufrimientos espirituales internos, ahora Pablo pasa a enumerar las aflicciones físicas debido a la intervención de terceros. Por causa del Evangelio de Jesucristo, el apóstol sufrió torturas no pocas, como él mismo describe. Esto fue parte del cristianismo desde el principio. Esta frase que se acuñó en esos tiempos era una realidad. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque en la medida en que mataban y perseguían sin razón, solamente por ser fieles al Evangelio, a los primeros creyentes, la iglesia seguía creciendo, de tal manera que entre más sangre de los creyentes era derramada, más creyentes iban surgiendo por todos lados. Por eso esta frase se acuñó: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La segunda situación que vivió en términos externos fueron cárceles. Ahí Filipos, por ejemplo, otra vez estuvo en Cesarea de Filipo, otras veces en Jerusalén, preso, en muchas ocasiones. De hecho, Clemente de Roma, uno de los padres de la iglesia, también nos dice que Pablo estuvo en la cárcel no menos de 7 veces. 7 veces al menos. Por el libro de los Hechos, sabemos que antes de escribir a los Corintios había estado preso en Filipos y después en Jerusalén, Cesarea y Roma. De hecho, se puede decir que el púlpito de Pablo en gran parte de su vida fue una cárcel. Desde allí siguió siendo usado por el Señor para predicar el Evangelio. Hermanos, para nosotros eso es raro. ¿Qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? Decimos, cárceles. ¿Cuándo hemos estado en la cárcel por causa del Evangelio? En estos momentos, en países orientales y de corte musulmán, hay muchos creyentes en cárceles. Y no solo en cárceles, sino condenados a muerte y esperando su ejecución. Hay personas que están sufriendo cosas tremendas, donde les matan a sus hijos delante de sus ojos, los torturan hasta la muerte. Eso es parte del cristianismo de hoy. Lo que pasa es que para nosotros es algo raro. ¿Por qué? Y aquí está lo importante: los medios de comunicación no van a aparecer. Cada minuto se muere un creyente, cada segundo muere un creyente por causa del Evangelio. Torturados de manera increíble. Y los medios masivos de comunicación no van a dar ninguna noticia respecto a esto. Parte del cristianismo es el sufrimiento y la aflicción. La tercera situación externa son los tumultos. Y sabemos que Pablo vivió mucho de eso. Recuerden cuando llegó a Éfeso y empezó a predicar, y entonces le echó a perder el negocio de los templecillos que vendían estas personas que habían construido eso y tenían eso como un negocio, los templecillos de Diana de los Efesios, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo. Tenía algo de 127 columnas de mármol y era algo extraordinario. Y ellos hacían réplicas pequeñas y esas eran las que vendían. Y Pablo llegó con el Evangelio y le echó a perder el negocio. Y entonces, ¿qué hicieron?
sublevaron a la multitud. Se revolucionaron, ¿cierto? Y quisieron linchar a Pablo y a sus amigos. No solo allí, Pablo estuvo también en peligro de ser linchado, capítulo 21 del libro de los Hechos. No tenemos tiempo para revisar cada uno de los textos, pero estuvo también a punto de ser linchado por la multitud de los judíos. Y finalmente un centurión romano le salvó la vida por el tumulto de la gente. Normalmente las multitudes, no es como se dice normalmente, digamos en ese aforismo popular, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Normalmente no es así. La voz del pueblo normalmente no es la voz de Dios. Recuerden cuando Pilato le dijo sobre Jesús: ¿y qué hago con este? Y el pueblo le gritó: crucifícale. Por tanto, tenemos que tener cuidado a veces con ese famoso eslogan que meten políticamente, a veces incluso dentro de la iglesia. La mayoría, la democracia. No, eso no es así. Tenemos que mirar lo que dice la Biblia, y normalmente los tumultos cuando se levantaron fue en contra del Evangelio y de sus propagadores. Esto también ha sido parte de los creyentes del principio hasta nuestros días. John Wesley, el predicador inglés, dijo en una ocasión lo que había sucedido. Dice, en vano intentar hablarles a la multitud que se había levantado contra él, porque hacían un ruido como el mar en tempestad. Así es que me arrastraron hasta que llegamos al pueblo. Entonces vi que estaba abierta la puerta de una casa grande e intenté entrar, pero uno me agarró de los pelos y tiró de mí hacia el centro del gentío. No se detuvieron hasta que me habían llevado por toda la calle principal de un lado a otro del pueblo. Normalmente la multitud no piensa, y cuando alguien los levanta, entonces la multitud actúa como verdaderas fieras, como personas irracionales en contra del Evangelio. Y Pablo estuvo allí en eso y sufrió eso, pero siguió triunfante, gozoso, adelante. Peleó la buena batalla. El tercer grupo de tres es el esfuerzo debido a la tarea. El esfuerzo debido a la tarea. Y dice, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Es decir, que produjo en él, producto de lo que significó el ministerio y todo el trabajo que había detrás de él. Y el primero que menciona precisamente es trabajos. Y esta palabra se refiere a trabajar hasta el agotamiento total, hasta la extenuación total, físicamente, mental, emocionalmente. Este es un trabajo que requiere todas las facultades en acción, físicas, emocionales, espirituales. El esfuerzo integral para lograr que el Evangelio siga avanzando. Eso es lo que el apóstol Pablo se propuso en sí mismo. En sus pequeños ratos libres lo que hacía era hacer carpas para poder sustentar su ministerio, para no ser gravoso a otros, como él mismo lo dice. Trabajó arduamente para que el Evangelio siguiera adelante. El segundo es desvelos. Este es el resultado del trabajo arduo, sin descanso. También puede traducirse insomnios. Insomnios, la preocupación que se agolpaba en el apóstol por todas las iglesias y cuando debía enfrentar conflictos y situaciones varias que no le permitían descansar y conciliar el sueño. A eso se refiere. Siempre velando por la obra de Dios. El trabajo espiritual es distinto a cualquier otro trabajo, porque todos los demás trabajos se realizan, la persona los termina, culmina su tarea y se va a su casa. Pero el trabajo espiritual permanece constantemente. Y esto es lo que nos dejó a Pablo conciliar el sueño en muchas ocasiones. No es porque él no quisiera dormir, sino porque no podía dormir en muchas oportunidades por causa de la obra del Señor. El tercero es ayunos, que es consecuencia también del trabajo arduo. Aquí no se está refiriendo al ayuno voluntario como una disciplina espiritual para estar más cerca del Señor y tener, ¿cierto?, preparar su alma, su corazón, sino el hecho de que muchas veces no comía por causa de la obra que le había sido encomendada. Recuerden a Jesucristo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es lo más importante. Señor, vamos y compramos comida para ti y para nosotros. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Ven la prioridad que había en el corazón del apóstol Pablo? Y ahora pasa de las pruebas y tribulaciones que la resistencia le ha permitido conquistar al equipo para la vida cristiana que Dios le ha dado.
Es decir, cómo Dios lo equipó para esto. Y pasa a lo positivo, vamos a decirlo así. Versículo 6. Otro trío, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Y vamos a decir que aquí está hablando de las cualidades de carácter que tiene que tener también todo creyente. Lo primero es pureza. La palabra que usa Pablo la definían los griegos como evitar cuidadosamente todos los pecados contra los dioses. Ellos creían, ¿cierto?, en la multitud de dioses, así la definían. Evitar cuidadosamente todos los pecados contra los dioses. Servir y honrar a Dios como exige la naturaleza, decían ellos. Prudencia del máximo calibre y limpieza de toda mancha de carne o de espíritu. Es pureza de vida, pensamientos, motivaciones y acciones. A eso se refiere. Es decir, el apóstol Pablo no solo estaba haciendo lo correcto, sino que estaba haciéndolo con la motivación correcta. Su corazón y su cuerpo físicamente estaban en armonía. Lo que él quería era bendecir a otros con el Evangelio y eso era lo que lo sustentaba, eso era lo que lo impulsaba. El amor de Cristo nos constriñe, dice poco antes, ¿cierto?, en esta misma carta. Luego, ciencia o conocimiento también se puede traducir. Y Pablo tenía una comprensión clara de la verdad. Estaba adecuadamente capacitado para defender, presentar y argumentar sólidamente sobre la verdad. Él no era un ignorante respecto a eso. Más adelante lo acusaron de que era débil en muchas cosas. Pero Pablo dice algo interesante en el capítulo 11, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Él conocía la verdad de cerca. Él conocía al que es la expresión misma de la verdad, la personificación de la verdad del Señor Jesucristo. Él tenía una relación con Jesucristo, tenía una relación con la verdad. Por tanto, él comprendía las cosas más profundas de la fe. Y eso era la capacitación especial que había tenido de parte del Señor. Su carácter era un carácter de un hombre que profundizaba en la verdad de Dios y eso cada creyente está llamado a hacerlo también. Longanimidad, dice después, y se usaba la palabra para describir el soportar a las personas. Tolerancia con las personas. Más adelante lo dirá en una frase notable. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. No importa si ustedes me aman, no vengo a buscar que ustedes me aman. La mayoría tiene un concepto equivocado muchas veces del ministerio pastoral y piensan que el pastor tiene que buscar ser amado por la gente. No. El pastor tiene que buscar que la gente ame a Cristo. Y aunque amando más, sea amado menos. Eso es soportar las situaciones independiente de lo que ocurra, tener una actitud de tolerancia con las personas. Luego otro trío, cualidades, esta podríamos llamarle cualidades del corazón. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Como ya se me está acabando el tiempo, tengo que correr un poco aquí. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Este es otro trío que tiene que ver con cualidades del corazón. Bondad. Un gran comentarista la describe como la simpática amabilidad o dulzura de temperamento que hace que los demás se sientan a gusto y que no causaría un disgusto por nada del mundo. No en el sentido de que no diga la verdad para no ofender, sino en el sentido de que no diga cosas que no tienen nada que ver con la verdad y ofendan gratuitamente a las personas. Es un deseo de hacer bien a los demás, en otras palabras. Es la cualidad entonces del que piensa más en los demás que en sí mismo. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Él estaba a punto de ir a la cruz y le dice a los discípulos en Juan capítulo 14 que no se angustiaran. Creed en Dios, creed también en mí. Y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, los alienta, los anima. Pero quien debía estar preocupado era el Señor por su propia situación, pero está preocupado de sus discípulos. Esa es una expresión de bondad obviamente incomparable. En el Espíritu Santo, dice más adelante, Pablo dependía completamente del Espíritu Santo en su vida y ministerio. Pablo sabía muy bien que no se puede decir nada provechoso ni hacer nada bueno sin la ayuda del Espíritu Santo.
Él entendía que esto era importante. De hecho, no podía orar bien si el Espíritu no llevaba las oraciones al Padre como correspondía, con gemidos indecibles, como dice a los romanos. Amor sincero, este es el amor incondicional, quiere decir ese espíritu que no importa lo que otra persona le haga, no buscará jamás sino su bien. Y así con todas, jamás abrigará pensamiento de venganza, sino recibirá los desprecios e injurias con una buena voluntad inalterable. 1 Corintios 13, ahí está la expresión mejor de lo que es el amor. No hay tiempo para poder tampoco examinarla. Finalmente, capacitación espiritual. Versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con alma de justicia a diestra y a siniestra. Este es el último trío aquí que él utiliza. En palabras de verdad, la declaración de la verdad literalmente. Pablo sabía que Jesús le había dado no solo un evangelio que proclamar, sino también el poder y la habilidad para proclamarlo. Le debía a Dios tanto la palabra como la oportunidad que se le había presentado. El apóstol Pablo conocía bien el evangelio y por eso podía proclamarlo con autoridad, sabiendo que estaba capacitado espiritualmente por el Señor, con conocimiento espiritual, pero también con el poder de Dios, como va a decir enseguida en el segundo concepto, en el segundo palabra, por el poder de Dios. Pablo predicó el evangelio clara y directamente, sin usar palabras de sabiduría humana ni tratar de convencer con argumento a las personas. Recordemos aquí 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? No en la sabiduría de Pablo, sino en la palabra misma, en la cruz de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios el que me guía, el que me conduce a predicar y enseñar la verdad. Por eso Pablo nunca iba a cambiar el mensaje. No, nunca confió en él, sino confió en el poder y la suficiencia de la palabra de Dios y de la cruz de Cristo. No en su propia capacidad. Por eso nunca ablandó el evangelio, para hacerlo más atractivo a los oídos de la gente o más tolerable a los oídos de la gente. Es increíble que cuando alguien aparece como el gran tolerante dentro del mundo evangélico es porque está tergiversando la verdad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando la gente del mundo aplaude a alguien, que supuestamente un evangélico, porque dijo cosas bonitas, normalmente no está predicando el evangelio. Porque el inconverso, cuando escucha el evangelio, tiene dos opciones, solo dos opciones. O le da la vuelta a la espalda y lo ignora, o cae a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando se tergiversa el evangelio es fácil llegar a la gente y hacer atractivo eso. Finalmente dice, con armas de justicia. Pablo contaba con las armas espirituales necesarias para luchar la buena batalla. Le dijo a los corintios también, en el capítulo 10, versículo 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas son poderosas en Dios, no en nosotros. Hermanos, nosotros somos limitados en muchas cosas. Cuando uno está en la presencia del Señor orando, tiene que reconocer esto siempre, es así. Somos limitados, Señor, no tenemos sabiduría suficiente, necesitamos tu sabiduría.
Somos limitados, no tenemos poder. Tú tienes el poder. Danos ese poder para poder proclamar la verdad. Somos limitados para soportar las aflicciones. Danos paciencia. Todas estas cosas son dadas por el Señor. Son armas de justicia a diestra y a siniestra. Y aquí a diestra y a siniestra está hablando de las dos manos, ¿cierto? Donde se toman las armas. En un lado normalmente el soldado llevaba el escudo, si era diestro en la mano izquierda y en la mano derecha la espada. Armas de justicia a diestra y a siniestra. Esto es un verdadero siervo de Dios y esto es un verdadero hijo de Dios. Así hemos de vivir como creyentes para que el Evangelio de Cristo no sea desprestigiado entre los incrédulos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos la verdad a través de hombres, como en este caso el apóstol Pablo, para que podamos ver, Señor, a Él como moldeó en su corazón, en su vida, el carácter del Señor Jesucristo. Cómo fue modelado en ese sentido por ti, que eres el alfarero divino, que tomó ese barro deforme un día, camino a Damasco, y lo transformó en un vaso de honra para tu gloria. Queremos aprender, Señor, de ti. Queremos que tú nos transformes también. Somos limitados en tantas cosas, pero tú eres el Señor Todopoderoso. Tú controlas las circunstancias de nuestra vida. Queremos aprender a enfrentar las aflicciones con una resistencia triunfante y gozosa, para que tu nombre sea honrado, Señor. Y Padre, líbranos en todo momento de que tu nombre pueda ser desacreditado por causa de nuestra propia negligencia, Señor. Guárdanos, por favor. Bendice a cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.